y abrimos nuestras Biblias o prendemos nuestras Biblias en Génesis 1:28. Génesis 1, capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Hoy quiero hablar acerca de la bendición de Dios. Quiero que prepares tu corazón para este tema, que es vital, es importante, está en el corazón de Dios, que su iglesia conozca acerca de este misterio y de esta verdad revelada en las Escrituras que tiene que ver con la bendición de Dios. Y Génesis dice en el capítulo 1, versículo 28, la Biblia dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como lector de la Biblia que eres, sabes que el capítulo 1 de Génesis es capítulo de creación, ¿verdad? Comienza diciendo: en el principio creó Dios, cierra conmigo la expresión, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y así comienza el orden creativo, y justo en el versículo 27, que es el que queda antes de este que acabamos de leer, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hablan y dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego declara que señoree sobre los peces del mar y las bestias del campo y las aves de los cielos. Pero miren ustedes cómo dice el versículo 28, Dios habla por primera vez al hombre. Dios habla por primera vez sobre el ser humano. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Se dieron cuenta? Dice: y los bendijo. Dios ama bendecirte. Dios es un Dios que bendice. Dios es fuente de bendición. Por eso cuando Santiago, el hermano del Señor, habla acerca de nosotros, dice: no puede salir agua amarga y dulce de una misma fuente, no puede salir bendición y maldición, sino que por el contrario debemos bendecir. Y Pedro, hablando sobre el tema, dice: bendigan porque ustedes fueron primero bendecidos. Yo creo que oremos un momentito, porque Dios quiere sembrar en nuestros corazones esta idea, y que de este día salgas de aquí convencido que como pueblo de Dios no solamente somos bendecidos, sino que Dios quiere que caminemos en bendición. Amén. Vamos a orar un momento. Señor, esta palabra que hemos leído y todo lo que la Escritura nos dirá en este día es inspirado por el Espíritu Santo, y queremos que hable con autoridad y poder a nuestras vidas. Mira esta congregación, Señor, que te presentamos delante de ti hoy. Nuestros corazones son un terreno fértil para que siembres tu palabra como una semilla que da vida. Que ninguno de nosotros caigamos en el error de distraernos, ni perder el momento, la oportunidad, Señor, de darte a ti la oportunidad de hablar a nuestras vidas. Señor, habla a nuestros oídos hoy, en nuestros corazones están preparados para recibir tu palabra, y nuestra voluntad dice sí, amén a tu palabra, Señor. Por eso toda distracción, primeramente humana, pero también espiritual, sea, Señor, quitada de en medio, y en este lugar te glorifiques tú. Bendice los salones donde están los niños, bendice este lugar y glorifícate con nosotros aquí, mientras despliegas tus ángeles en este lugar y extiendes gracia, bendición y salvación sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, gracias. El Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Algunas tradiciones hebreas antiguas leen esta declaración del Salmo 3:8 de esta manera: la salvación es de Yahvé, Yahvé es bendición. ¿Alguien está escuchando? Y es lindo cuando se dice esta expresión en hebreo, porque es lo siguiente: Yahvé Berajá. Y aunque no es un nombre que aparece en la Biblia, algunos en la cultura de Israel entendían que eso describe muy bien al Dios
que se reveló a nuestras vidas. Él es el Dios bendición. ¿Alguien lo está escuchando? Y cuando lo miras de esta manera, la bendición no es algo que proviene de Dios, sino que la bendición tiene que ver con la esencia de Dios. ¿Lo puedes captar? Normalmente la bendición es algo que buscamos y no alguien a quien queremos conocer. Pero cuando tú entiendes que Dios, a la vez que es amor, es misericordia, es justicia, es paz, también es bendición, ya la bendición no es algo que tú persigues, sino que es alguien a quien quieres conocer. Nosotros a veces, los seres humanos en general, pensamos que para ser bendecidos tenemos que trabajar por la bendición. Debemos perseguir la bendición, como si se tratara de esfuerzo humano. Yo quiero hoy que tú pienses en estas 3 palabras como claves para ser bendecido y caminar en bendición y vivir en bendición. Que pienses en posición. Alguien diga conmigo, posición. Que pienses en la virtud o el fruto de la humildad y también en la cercanía. Estas 3 cosas, estas 3 palabras son algo que voy a estar desarrollando a lo largo de este mensaje y tienen que ver con la bendición de Dios. Número 1, la posición espiritual que tenemos. Número 2, el fruto de la humildad que debemos desarrollar. Y en tercer lugar, la cercanía con Dios. Así que primero hay que tener en cuenta esto para recibir la bendición de Dios. Hay que entender qué es la bendición, luego saber cómo recibirla y finalmente cómo vivirla. ¿Estamos de acuerdo? Saber qué es, cómo tenerla y manifestarla en nuestras vidas, por supuesto, cómo vivirla. Quiero darte una definición sencilla de bendición. No está complicada, no es sacada de ningún texto de la Biblia, no es una traducción del hebreo, no es nada complicado. Es simplemente una forma fácil en la cual yo quiero que se siembre en tu corazón lo que significaría vivir en bendición. Vivir en bendición es contar con la aprobación de Dios para tu vida. Guarda eso ahí en tu corazón. Escucha esto, tener bendición y ser bendecido no necesariamente es lo mismo que ser próspero, aunque incluye prosperidad. ¿Y por qué digo y separo esto? Porque hay gente próspera financieramente, pero no tienen bendición. Por ejemplo, Robin Williams era un famoso actor con mucho éxito en el mundo de Hollywood, con mucho dinero, pero parece ser que no tenía bendición porque se quitó la vida. Dejó de amar la vida y decidió quitarse la vida y suicidarse. Cuando tú estás bendecido, todo comienza adentro con un sentido de plenitud y de paz que va gobernando toda tu vida y que se manifiesta en todas las áreas de tu vida, porque todo comienza dentro de ti. ¿Recuerdan a Pablo en la cárcel de Filipo junto con Silas? Si tú contrastas la escena, Pablo y Silas no parecían ser bendecidos. Quien parecía ser bendecido era el carcelero. Tenía poder, tenía autoridad, tenía influencia, tenía posición en el gobierno, tenía una casa al lado de la prisión, una familia que lo estaba esperando con comida caliente, con relación familiar estable aparentemente. Y estos 2 hombres estaban solos, en desventaja, amarrados a cadenas, doblados en un cepo, pero a las 12 de la noche, a la medianoche, mientras el carcelero se comía las uñas, ellos alababan a Dios. Y esta escena cambia por completo, porque ahora nos damos cuenta que los bendecidos eran los que estaban encadenados y no el que estaba en su casa. Porque minutos después, el hombre aparentemente que contaba con todo el favor humano, vino con una espada para clavarla en su estómago y quitarse la vida por el temor al peso de la justicia de Roma que iba a caer sobre él. Y estos que habían estado doblados, ahora estaban sueltos sin cadenas, se habían quedado allí y son los que lo guían a una relación eterna con un Señor, porque el hombre tenía poder humano, influencia humana, autoridad humana, posición humana, pero tenía un vacío interno y por eso dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Alguien está conmigo aquí? Y los que antes estaban doblados y golpeados en una prisión fría e inhóspita en Filipo, les dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y creyó él con toda su casa y fue bautizado. No sé si ves el contraste, pero no siempre las cosas son como se ven, sino que la bendición comienza de adentro hacia afuera y es el resultado de una relación eterna con Dios. Recuerda esto, Dios te bendice cuando Dios te aprueba, cuando tu proyecto de vida es aprobado por Dios. Ahora entiende esto, tu proyecto de vida no es algo que tú te inventas, no es algo que tú creas, es algo que tú descubres
cuando buscas el diseño de Dios y abrazas la idea de Dios. Dios bendice lo que Él produce. Dios bendice lo que Él crea. Dios bendijo al hombre, no porque el hombre se creó a sí mismo. Dios lo bendijo porque el hombre fue hecho por sus manos y a su imagen y semejanza. Y Dios bendice lo que Él produce. Cuando tu vida es el producto del diseño de Dios, Dios bendice tu vida. Eso no quiere decir que no va a haber problemas, eso no quiere decir que no va a haber situaciones, eso quiere decir que con problemas y situaciones, aún así vas a ser bendecido. Y acabo de darte el ejemplo, 2 hombres doblados y golpeados, aparentemente en problemas y destruidos, pero alabando a Dios porque tenían shalom de Dios, tenían la bendición de Dios en sus vidas, tenían el favor de Dios en ellos. Vamos a ver primero la naturaleza de la bendición de Dios, que es lo que Dios nos da. Ya les dije anteriormente que la palabra en hebreo se pronuncia, berajá o beraja, pero más que nada berajá. En nuestras Biblias aparece como Beraca. Y hay un valle que se llama el Valle de Beraca en Israel. Los judíos creían tanto en la bendición y Dios les habló tanto de la bendición que llamaron a ese valle el Valle de la Bendición. Y además tenían una montaña para subir y bendecir, mientras tenían otra en la cual maldecían, pero ese es otro tema. Pero ellos, y por eso Pedro nos dice a nosotros, no seamos como Israel, que tenía 2 montes, uno para bendecir y otro para maldecir. Ahora nosotros en Cristo solamente subimos a uno, el que bendice, porque como fuimos bendecidos, bendecimos. Ok, pero la bendición estaba en la cultura de un pueblo al cual Dios se le revela y le dice, ustedes han sido llamados a bendición, ustedes han sido llamados a vivir en esta gracia, este favor eterno. Y por eso para ellos era muy importante. ¿Qué significa la palabra bendición? En la Biblia significa favor activo de Dios. No es algo pasivo. Es Dios trabajando a favor de los que ama. Es Dios trabajando a favor de ti. Yo quiero que tú entiendas esto. Esta semana que terminó ayer, Dios estuvo trabajando por ti. Activamente estuvo trabajando en tu vida. No sé cuántos lo vieron. Pero el hecho de que no te pasó nada significa que Dios trabajó por ti. No es casualidad que estés sentado hoy aquí y estés bien. Es el producto de que Dios estaba activamente a tu favor. Significa una vida plena de paz, de provisión, de propósito. Eso no quiere decir ausencia de problemas. Eso quiere decir paz en medio del caos. Quiere decir provisión en medio de situaciones. Quiere decir propósito cuando la vida pareciera que ha cerrado todos sus caminos. Y también es manifestación de su obra en nosotros. Es Dios obrando en ti y en mí. Es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Proverbios 10:22 lo dice así. Ustedes conocen este texto muy bien. La bendición de Jehová es... Cierra entonces la frase conmigo. La bendición de Dios es la que... La que enriquece. Dilo fuerte, iglesia. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Y así continúa declarando la palabra de Dios. Entonces, la bendición no es casualidad ni suerte. Tú dices, no, esta persona tiene una suerte. Tal vez esa persona tenga suerte, pero tú no caminas en suerte. Tú caminas en bendición. Los gringos usan mucho la expresión. En inglés se usa mucho la expresión. Cuando tú vas a hacer algo y te dicen, good luck. No, yo no quiero que me digan good luck. Yo quiero que me digan, Dios te bendiga. Es diferente, porque la suerte es el resultado de algo que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero la bendición es una intención determinada de Dios de que sí será, porque Él lo ha determinado. Así que es la obra de Dios en nuestras vidas. Y reconócela como algo que está disponible para ti en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hay algo bonito aquí. Yo quiero entrar ahora a lo que quiero compartir contigo. Y es lo siguiente. La palabra que acabo de mencionarte, berajá, bendición, viene de una raíz en hebreo donde viene el nombre Barak, que significa también bendición. Hay un general famoso, no el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sino el general de los días de Débora, que se llamaba Barak, y significa bendición. La palabra en sí misma significa bendición. Pero esta raíz hebrea es la raíz para 2 palabras que son totalmente opuestas aparentemente, pero que hoy vamos a ver la conexión espiritual. Una es la palabra berajá, bendición, y otra es la palabra berek, rodilla. ¿Alguien me escuchó?
Y no sé si tú te estás dando cuenta de la conexión de a dónde te quiero llevar. Porque al principio te dije que para nosotros caminar en la bendición de Dios necesitamos entender nuestra posición, necesitamos desarrollar humildad y nosotros debemos también conocer que debemos ser cercanos con el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces di conmigo, rodillas. ¿Qué tiene que ver rodillas con bendición? A menos que simplemente en el hebreo es dos palabras que surgen de una. Pero qué curioso que la palabra que da sentido y origen a la palabra bendición tiene que ver con la palabra rodillas. Y yo quiero que tú entiendas ahora que la bendición comienza a fluir y a manifestarse en aquellos que son lo suficientemente humildes para rendirse ante Dios. En la Biblia, cuando se menciona las rodillas, normalmente es para hablar gente que se postra delante de Dios. Rodillas que se doblan delante de Dios. Esto es una postura de adoración en medio del pueblo de Dios. No solamente la física, sino que esta sea el reflejo de que en mi corazón me doblé delante de Dios y lo reconocí como la autoridad absoluta de mi vida. Es humillarse, es someterse. Es ponerse debajo de una autoridad. No es casualidad que una de las tentaciones que el diablo usó para Jesús fue esta. Le mostró los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo? Todo esto te lo daré. ¿Si tú qué? Si tú te postras. La palabra postrarse en ese pasaje es proscuneo, que se traduce adoración en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes cuándo se vuelve a usar? Cuando una mujer vino y llorando ungió los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Y dice la Biblia que lo adoró. La palabra adoración ahí es se postró, proscuneó ella delante del Señor. Eso es un acto de adoración. El diablo quería las rodillas de Jesús dobladas porque eso significaría que él iba a transferir su corazón de conectado con el Padre a conectado con el infierno. ¿Me están siguiendo? La gente que Dios bendice y que Dios aprueba son aquellos que descubrieron el diseño de Dios. Y el diseño de Dios tiene que ver con humillarse ante su autoridad. Miren lo que dice la Biblia y creo que debemos mencionar este salmo, Salmo 95:6, uno de los favoritos que encuentro en el libro de los Salmos. Dice, venid, adoremos y ¿qué? Y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hay algo poderoso en doblar nuestras rodillas, tanto en lo físico, pero sobre todo tiene que comenzar en el corazón. Hace años, cuando todavía nos reuníamos en Macmillan, le dije a la iglesia por la dirección del Espíritu Santo que nos pusiéramos de rodillas, y después una señora que en ese momento estaba en la congregación me dijo que cómo se me ocurría a mí pedirle a la iglesia ponerse de rodillas. Y yo digo, ¿cuál fue mi delito? Escuchar la voz del Espíritu Santo. Y le digo, lo único que pude decirle en ese momento es, se te olvidó el Salmo 95, donde David, bajo la dirección del mismo Espíritu Santo, le dice a la congregación de Israel, venid, adoremos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, arrodillémonos delante de nuestro Rey. Hermano, la ignorancia nos puede quitar la bendición de ser bendecidos. Tu ignorancia espiritual puede hacer que tú llames malo lo que Dios bendice. Y claro está que rodillas dobladas físicamente para alarde o para llamar la atención no significan nada. Pero hablo de que nuestro cuerpo sea el reflejo de nuestro corazón. Porque lo primero que tiene que doblarse dentro de nosotros es el espíritu en un reconocimiento real y sincero. Este no es cualquiera, este es el Dios del universo. Señor, no es como yo quiero vivir, es como tú diseñaste que yo viva. Me someto a tu plan y a tu diseño. ¿Y hay alguien en esta iglesia hoy que pueda decir, me someto a tu plan y a tu diseño? Hermano, esto es complicadísimo. Esto es comenzar, y de hecho, yo no voy a hacer una serie sobre la bendición, pero yo quiero hablarte sobre esto, porque entrar en las Escrituras a entender lo que significa postrarnos delante de Dios, es mucho más que un momento el domingo de rodillas. Es una vida que baja la cabeza y le dice al Señor, tú tienes la razón todo el tiempo y tu diseño, tu voluntad es mejor que cualquier diseño mío y que mi propia voluntad.
¿Sabes? Cuando Dios quiso describir a Israel como una nación rebelde, ¿sabes qué dijo? Israel es una nación de dura cerviz. Es una nación que tiene el cuello erguido. Es una nación que no dobla su cabeza, porque uno baja la cabeza ante figuras de autoridad. Cuando un padre con autoridad le llamaba la atención a uno cuando era niño, la postura de humildad y de reconocimiento era bajar la cabeza como diciendo, tú tienes la razón y aunque no lo entienda te obedezco. Y cuando un pueblo tiene esta actitud, es un pueblo que camina en bendición. Y digo esto con mucho cuidado porque la iglesia del siglo XXI es una iglesia que se parece a Israel en altivez. Esta es mi historia, este es mi diseño, esta es mi vida. Ven Dios y bendíceme. Y no es así. Quiero descubrir tu plan. Quiero venir a las Escrituras y encontrar el diseño de Dios para la vida en familia, para la economía personal y familiar. Quiero encontrar el diseño de Dios para mi trabajo, mi oficio y mi profesión. Quiero someterme a la revelación de Dios desde su Escritura y bajar mi cabeza y doblar mis rodillas y que mi vida sea un acto de adoración perpetuo para Dios, aunque me cueste. Aunque a veces me baje del altar de adoración, aunque a veces me rebeldice, pero que sea lo suficientemente sensible para venir arrodillado y doblado ante Dios y decirle, Señor, siempre tú tienes la razón, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí tú tienes a Jesús. Tengo que venir a Él porque Él es el modelo. Dios se hizo hombre para enseñarnos el modelo, porque el primer Adán distorsionó el modelo. Pero vino el segundo Adán y cuando el diablo lo tienta y le dice, mira, estos son los reinos de la tierra, si tú postrado me adoras, ¿qué le respondió el Señor? No, al Señor mi Dios adoraré y a Él solo serviré. Y lo probó porque pasó el tiempo, 3 años y medio después, y lo encontramos en Getsemaní, en esta postura. Y dice la Biblia que ahí doblado en espíritu y en cuerpo, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí en Getsemaní, la prensa de aceite, como si Jesús fuera una aceituna, el Padre aplastó a su Hijo, la voluntad humana de Jesús. Y no es hasta que una aceituna es aplastada que no sale aceite. En ese momento, Jesús se derramó delante del Padre y el Padre fue glorificado. Y yo te pregunto, ¿quién es tu modelo? ¿Quién es tu modelo? Si Jesús es nuestro modelo, su postura de espíritu y de cuerpo debe ser la nuestra. Señor, enséñanos a que nuestras rodillas respondan a tu voluntad, que nuestras vidas se sometan a tu propósito, a tu voluntad y a tu diseño. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, yo no quiero que nos confundamos, porque pudiéramos nosotros pensar que si yo doblo mis rodillas, Dios me bendice. Porque hay algo más precioso todavía, que yo lo dejé para el final, pero es lo primero que debía haberte dicho. Pero lo digo en este orden para que tú puedas entender lo que yo quiero decirte hoy. La Biblia dice que cuando José llegó delante de Jacob, ¿recuerdan a José, el personaje del Antiguo Testamento? Ya es primer ministro, ya su papá está ancianito y está por morir, está llamando a sus hijos para que los bendigan, va a bendecir a las tribus de Israel, y José decide que él no va a recibir la bendición como una tribu de Israel. Si ustedes han leído su Biblia, saben que José no tiene tribu. En su nombre no aparece en el nombre de ninguna tribu. ¿Saben por qué? Porque Dios le concedió que él tuviera 2 tribus, Efraín y Manasés. Y él llegó con sus hijos delante de su padre, se sentó. ¿Y dónde puso a sus hijos? Sobre sus piernas, sobre sus rodillas. Aquí viene lo que yo quiero decirte hoy. En el Antiguo Testamento hay varias figuras o personas que en la teología se conocen como tipos de Cristo. Se llama la tipología. David, Moisés, Abraham, Josué, José. Cada uno de ellos tuvo características, cosas que vivieron y que hicieron que revelaban a Cristo antes de que Él viniera. Por ejemplo, sus hermanos lo vendieron por cierta cantidad de dinero
como lo harían los discípulos o Iscariotes con Jesús. José es llevado a Egipto como Jesús fue llevado a Egipto. Es esclavizado como Jesús esclavizó a nuestra humanidad. Pero es levantado para reinar como Cristo es levantado por el Padre para que reine para siempre. ¿Alguien está viendo el paralelo? Y en esto también hay un paralelo. José viene y trae a sus hijos para que su padre los bendiga. Y cuando los trae, los pone sobre sus piernas, sobre sus rodillas dobladas. Y ahora quiero que tú veas la imagen de Jesús. Porque dice la Biblia que Jesús entró una vez para siempre en la presencia de Dios y se sentó ¿a dónde? A la derecha del Padre. Y ahí, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Pero mira esta declaración de la Biblia, y esto es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. La Biblia habla de que la posición de la bendición es estar sentados en Cristo. Dice Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Pero dice Efesios 2:6 que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y quizás tú lo entiendas diferente. Y tú piensas que hay muchas sillas y tú estás sentado en una de ellas con el Padre y con Jesús. Pero esta es la imagen que yo tengo. Es la misma imagen que José hizo con Efraín y Manasés. Ahora es Jesús contigo y conmigo. Él, cuando se sentó delante del Padre, Él ocupó ese lugar para luego sentarte a ti en su pierna y decirle: Padre, traigo a mi hermano y a mi hermana menor para que por causa mía tú la bendigas y lo bendigas a Él. No sé si tú lo estás entendiendo. No sé si tú lo estás entendiendo, pero uno se humilló y se rompió en la tierra y cargó tu pecado para llevarte a ti a la presencia del Padre, para que todo lo que Él merecía, tú lo tengas. ¿Sabes qué dice Romanos 8? Que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas, si es que también padecemos con Él. Dice la Biblia que en Cristo hemos sido bendecidos y que si el Padre nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, el secreto de la bendición no es una posición, es una persona. Y se llama Jesucristo. Por eso, si tú has seguido el orden de lo que he venido diciendo, te dije al principio que la clave no está en perseguir la bendición como si fuera algo, sino en perseguir la bendición como que es alguien, es conocer a alguien. Y es ser conocido por ese alguien. La única forma que el Padre que bendice te conozca es a través del Hijo. Jacob estaba ciego y reconoció a Efraín y a Manasés porque la voz de su hijo les presentó a sus dos pequeños: papá, te traigo a Manasés y a Efraín, mis hijos, para que los bendigas. Jesús dice: papá, te traigo a mi hermana y a mi hermano menor para que los bendigas. Los tengo sentados en mis piernas. Me doblé en la tierra para ser roto por ellos, para sentarme en el trono otra vez, para que ellos se puedan sentar conmigo. En la tierra tenemos bendición, porque en el cielo hay uno sentado que bajó a la tierra y pagó todo el precio por nosotros para que tú y yo fuéramos bendecidos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esa bendición? No es altivez, no es sentirme la última Coca-Cola del desierto, no es creer que me lo merezco, es hacer lo mismo que mi Señor, no para comprar favor, sino para agradecer favor. Él se dobló en humanidad para ser roto por nosotros, para comprarnos el derecho a ser llamados hijos, y nos compró ese derecho en su muerte en la cruz, y cuando resucitó, entonces nos llevó con Él a los lugares y se tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y ascendió a lo más alto, a la presencia de su Padre. Ahí nos llevaba a nosotros para presentarnos en Él delante del trono de Dios. Pero ahora yo, ante esa realidad de un padre que tiene un hijo y lo entregó, que lo entregó todo para que yo pudiera tenerlo todo, mi respuesta es doblarme. Y como David digo: vengamos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, arrodillémonos delante de nuestro Rey, de nuestro Señor. ¿Lo tienes?
La bendición de Dios está encerrada en una persona. Se llama Cristo Jesús. Por eso dije que la gente puede tener prosperidad. Por su propia cuenta pueden producirla. A la gente le puede ir bien por un tiempo en ciertas áreas, pero bendición es integral. Y no depende de circunstancias. Depende de una condición espiritual que comienza adentro cuando el Hijo de Dios vive dentro de ti, porque tú confesaste su nombre y creíste en lo que Él hizo por ti. Hay una gracia impresionante detrás de eso. Y nuestra respuesta tiene que ser entonces de humillación y de aceptación. Yo quiero que en los próximos días, y este día inclusive a partir de hoy, nosotros desarrollemos una cultura de sometimiento a la voluntad de Dios. Y desarrollamos un diálogo con el Señor donde le digamos: Padre, que el Espíritu Santo me muestre si realmente yo estoy viviendo una vida doblada delante de tu presencia. Porque puedo creerme que estoy doblado en humildad, en aprobación de la voluntad de Dios, pero cuando trae luz el Espíritu Santo, comienza a mostrarte ciertas áreas de tu vida donde el control lo tienes tú. Y donde estemos nosotros controlando esa área, la bendición no se manifiesta. Por lo tanto, quiero decirte esto: la bendición potencialmente está completamente en nuestras vidas, pero solo se puede manifestar en cada área de nuestra vida cuando le entregamos el gobierno de esa parte de nuestra vida al Espíritu Santo para que manifieste el reino de Cristo en nosotros. Cuando Jesús dijo: Padre, venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra tu voluntad como en el cielo, no lo decía fuera de nosotros, sino a partir de nosotros y dentro de nosotros. ¿Alguien lo está entendiendo? Entonces, mis hermanos, esto es lo que Dios vino a decirnos hoy. El Señor vino a decirnos que la bendición está encerrada en aquel que nos envió. ¿Qué trajeron Adán y Eva? Adán particularmente trajo maldición. Dios no maldijo a la raza humana, la maldijo a Adán. Cuando Dios les dice: maldita será la tierra por causa tuya, no es porque Dios la estaba maldiciendo, es porque Adán la había maldecido, y Dios simplemente está revelándole lo que había hecho. ¿Se entiende? La maldición entró en esta tierra por la rebeldía y la desobediencia, no por Dios. Porque mucha gente piensa: Dios maldijo la tierra. No, Dios no maldijo la tierra. Nunca Dios va a maldecir lo que Él creó. La maldijo el hombre, la maldijo el ser humano con su actitud. Y desde entonces hemos vivido en patrones de maldición que Cristo vino a romper y a cambiar. Y vino a abrir la puerta para que el mundo pueda ser bendecido otra vez a través de Él. Pero eso se comienza por la fe, pero tiene que continuar con el gobierno de Dios, con el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, mi propuesta, la de Dios a través mío, más que nada para cada uno de nosotros es: Señor, yo quiero humillarme bajo tu poderosa mano. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Yo creo que te pongas de pie un momentito. Fran, sube el piano un momentito. Sí. Antes de cantar nada, quiero que mientras Fran toque y antes de que suene la melodía, tú cierres tus ojos un momento, no te distraigas con nadie. Y tú pongas en orden todo lo que Dios te ha estado diciendo por medio mío en esta mañana. La primera pregunta que quiero que te respondas es: ¿tengo una relación seria y verdadera con Jesucristo? Porque si no hay una respuesta afirmativa para eso, la bendición de Dios no puede fluir a tu vida. Solamente recibimos la bendición de Dios cuando estamos en Cristo. Efesios 1:3 dice que en Él fuimos benditos antes de la fundación del mundo. En Él. El que está en Cristo tiene la bendición que desde la eternidad el Padre declaró. Efesios 2:6 dice que nosotros estamos bendecidos en los lugares celestiales y sentados en Él otra vez más en Cristo. Pero iglesia, si Cristo es tu Salvador, este es un momento para agradecer. Tu momento para llenar este lugar de alabanza y decir: Padre, gracias porque me encuentro en el bendito Jesús. Él es el bendecido.
Él es la fuente de bendición. Una relación eterna con Él es más que suficiente. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Estar en Él es estar completos. Pero ahora, desde ese lugar que estás en Cristo, deja que el Espíritu Santo te muestre si hay áreas que necesitas entregarle al Señor. Y que hoy tus rodillas, primero adentro en el ser interior, en el Espíritu, y si lo crees necesario también físicamente, se doblen delante del Señor y le digas: Señor, quiero el gobierno de Cristo en mi vida. ¿Y qué tal si tienes la fuerza y el deseo y la voluntad para hacerlo, junto conmigo te pones de rodillas en la presencia del Señor como un símbolo de nuestro corazón? Si lo puedes hacer, si tu cuerpo te lo permite. ¿Qué tal si nos doblamos y le decimos: Señor, venga a nosotros tu reino. Dóblate delante de Él. Y ahí en su presencia comienza a entregar todo lo que tienes que entregar. Espíritu Santo, trae luz al corazón de cada uno. Trae luz a cada rincón del alma de cada uno en este lugar. Y ahí donde estás, comienza a entregar lo que necesitas entregar. Llegaste esta mañana con ansiedad. La ansiedad no convive con la presencia de Dios. Entrégala. La ansiedad hace alianza con el miedo. Y el miedo es el resultado de que el perfecto amor no se ha manifestado en tu vida. Entrégalo ahora. El Señor te entiende. El Señor entiende tu humanidad. El Señor sabe perfectamente que estamos quebrados humanamente hablando. Pero ahora entrega eso. Entrega enojos. Entrega iras, frustraciones. Sentimientos de abandono. Algunos pueden estar guardando en su corazón ciertos sentimientos de que Dios te abandonó. No te atreves a confesarlo, pero te sientes abandonado, te sientes abandonada. Como si Dios te hubiera dejado en el momento que más lo necesita. Y eso es una mentira que el diablo clavó ahí, que hoy tienes que entregar. Tienes que creer que tu Padre ama bendecirte. Que nada cambió desde el primer día hasta la fecha, que cuando Él le dijo a Adán y a Eva: los bendigo, estaba comprometido con bendecir su creación, y lo está todavía hoy, y aún más por medio de su Hijo Jesucristo. Recibe gloria a Jesús. Digno, santo. Digno y santo eres tú, Señor. Señor, hoy postramos nuestras vidas delante de ti. Hoy reconocemos el señorío y la autoridad de Cristo. Oramos junto con Jesús diciendo: venga a nosotros tu reino. Hágase en mi vida tu voluntad, Señor, como es hecha en el cielo. Que el Espíritu Santo traiga luz a cada rincón de nuestra alma para mostrarnos dónde tu señorío no está.
que donde haya manifestación de orgullo, de altivez, de rebeldía, seamos quebrados por el poder del Espíritu Santo para doblarnos delante de Jesús y reconocer su señorío. Enséñanos a amar, Señor, la obediencia, a amar la humildad. Enséñanos a amar el someternos a la autoridad de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Le cantamos una alabanza al Señor. Siempre yo he estado en ti, desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Cerca de mí. Aleluya. Te me muestras como padre, como amigo también. Vivo en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido ha sido bueno, Dios. Cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, toda mi vida ha sido bueno. Díselo a Él. Aleluya. Recuerda esto, mira, esta semana vas a ser tentada y vas a ser tentado a medir tu bendición mirando alrededor tuyo y comparándote con los demás. Esta es la propuesta de Dios. Mira tu posición espiritual. Cree lo que la palabra dice. No se trata de comparaciones con otros. Se trata de mirarme que estoy sentado con Cristo en Dios. Ese es mi lugar de bendición. Ese es tu lugar de bendición. Y lo otro que tienes que hacer es practicar el modelo del reino, que es este que Jesús dice en Mateo 6:33.
busquen mi reino primeramente y su justicia, y todo lo demás correrá, como dice la canción, será añadido a tu vida. ¿Por qué? Porque has puesto a Dios como tu prioridad, lo has buscado a Él. Pon tu mirada en el Señor, sé persistente esta semana, mira a Dios y no a las circunstancias. Cuando quieran desviarte la mirada, cuando quieran provocarte a dudar, cuando quieran llevarte a un punto de sentirte mal, mira a Dios y recuerda sus promesas. Acuérdate quién eres e invita al Señor a traer su reino a tu vida y a someterte en humilde disposición al gobierno del Rey de Reyes sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te adoramos y te bendecimos. Hoy honramos tu presencia en medio de nosotros. Y hoy te damos gracias porque desde el inicio has estado bendiciendo a tu pueblo. Pero esta es la mayor bendición. No es solamente lo que dices sobre nuestras vidas, sino a quien nos diste, a Cristo Jesús. Él es nuestra bendición. Que tu iglesia pueda entenderlo, Señor. Que tener una relación contigo en Cristo es la bendición. De ahí se deriva todo lo demás. Nuestra fuerza, nuestra salud, nuestra sanidad, nuestra bendición, nuestra provisión, nuestra prosperidad, las puertas, los caminos, los propósitos, todo está escondido con Cristo en Dios. Recibe gloria, Señor. Recibe honor el que tiene nombre sobre todo nombre. Jesús, Hijo de Dios, eres tú la fuente de bendición. Queremos caminar de la mano contigo, seguir tus pasos, seguir tu voluntad, amar tu presencia, buscarte, seguirte, ser amigos tuyos, íntimos tuyos y creer siempre lo que tu palabra dice, que estamos sentados contigo en los lugares celestiales, que nos bendijiste, Señor, en Él antes de la fundación del mundo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Que venga su reino a nuestras vidas y que se haga en nosotros su voluntad como es hecha en el cielo. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Dios te bendiga.